abramos nuestra Santa Biblia en el sagrado libro de 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Y mientras ustedes buscan la lectura de la palabra de Dios, voy a proceder a decirles el título de este mensaje. Se llama Dar con generosidad para poder ejecutar. Dar con generosidad para poder ejecutar. 2 Corintios 8, 9 leo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y también en el nombre del Espíritu Santo, porque así dice la santa palabra de Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Decimos? Amén. Así es, a la palabra del Señor. Y oremos para que Dios nos bendiga. Orar es hablar con Dios. Para orar mejor y no distraerte en nada, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Tu mano izquierda es como la fe que se levanta para obtener, para recibir, para poseer el don de Dios. Y la mano derecha es como Jesús que va a entrar en tu corazón. Ponete la mano derecha en tu corazón. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, bendícenos por tu palabra. Y ato, Señor, a todo espíritu inmundo que se opone a tu palabra, y lo echo afuera de este lugar, y declaro que tú reinas aquí para tu gloria. Amén. Amén. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. El tema general durante todo este año ha sido y es y será hasta el último instante de este año, por lo menos, poder ejecutar. ¿Cuál es el tema general? Poder ejecutar. Digan poder ejecutar. Y claro, para poder lograr este ejecutar, hay principios, hay secretos o claves que necesitamos conocer para utilizarlas y lograr poder ejecutar. Por ejemplo, dar con generosidad es una de las llaves, es uno de los secretos. Dar con generosidad. ¿Qué significa esto de dar con generosidad? ¿De qué se trata? Primero sepamos, dar con generosidad es una verdad bíblica. Repitan, dar con generosidad es una verdad bíblica. Digan, lo dice la Biblia. Dar con generosidad. La Biblia me enseña a dar con generosidad para poder ejecutar. ¿Qué es la generosidad? Es la nobleza o grandeza de carácter, tendencia a dar de lo propio sin esperar nada a cambio. Es un comportamiento genético conforme a la naturaleza misma de Cristo en sus seguidores. Propio del carácter del Señor es dar. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Dejó la divinidad, dejó la gloria, dejó la alteza, la majestad, dejó las calles de oro, dejó su reino, su palacio, sus tesoros. Se humilló, se vació a sí mismo, se despojó, dejó todo, no le importó nada, se humilló hasta nacer entre las pajas olorientas, pilladas y de lo demás, 1 y 2 de los animales en el Belén, en el pesebre, en el establo de Belén donde nació Jesús. Qué pobreza, ¿verdad? Siendo rico, se hizo pobre. Qué aplauso tenemos que darle al Señor por esa grandeza. Eso sí que fue nobleza o grandeza de nuestro Salvador Jesucristo, por su nobleza de carácter.
maravilloso. Es propio de la vida cristiana la generosidad, el dar. La paga de nuestro pecado era la muerte, mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo dice Romanos capítulo 6 en el versículo 23. La paga de nuestro pecado era la muerte nuestra, pero Jesucristo nos dio el regalo de la vida eterna que le costó a Él morir en la cruz por nosotros. Dio su vida. San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado. ¿Qué hizo Dios el Padre? Lo dio. O sea que el principio de la naturaleza divina es dar. Eso está intrínseco en la naturaleza misma de Dios, el dar con generosidad. ¿Cómo fue que Dios ejecutó nuestra salvación? Para poder ejecutar nuestra salvación, Dios lo tuvo que entregar a su Hijo Jesucristo, y ahí conseguimos la salvación nosotros, porque el Padre lo entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. El dar o ser generoso es un principio cristiano. Jesús dice en San Mateo capítulo 5 en el verso 42: al que te pida, dale. Dale. Esa palabra dale suena mucho en este tiempo por un programa de televisión. Dale. De cabeza al final. Música, dale. Pero es fácil eso, dale. Acá tenemos que decir dale. Dale la gloria al Señor. Da tu ofrenda al Señor. Da lo que le pertenece al Señor. Da tu amor a Dios. Dale, dale, decir dale. Dale. Estamos como en la televisión. Dale. Al que te pida, dale. Al que te pida, al que te pida, dale. Y Mateo 10:8 dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibiste sanidad, liberación, milagros. Da eso, dalo a nosotros, compartilo con los demás. De gracia recibiste, dad de gracia. Lucas 3:11 dice: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Traiga ropa para emplacar puertas abiertas. ¿Para qué tenés tanta ropa que no usás porque te pusiste gorda y la que tenías ahí era para cuando eras flaca? Traela al placar. Y algunas que enflaquecieron y les queda grande, ¿por qué no traes tu ropa que la tenés de gusto ahí al placar puertas abiertas? ¿Cuánta gente viene acá en busca de su ropa que gracias a Dios recibe? Muy bien. Amén. Entonces, el que tiene 2 túnicas, 2 camperas, 2 trajes, y algunos de ustedes tienen como chiquicientos, 50 camperas, 30 camisas, 40 trajes, un hito aunque sea. El que tiene 2, dé al que no tiene. Vamos a repetir: el que tenga 2, dé al que no tiene ni una. Entonces Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En el ministerio público de Jesús, según lo leemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, ustedes pueden mirarlo ahí, San Lucas capítulo 8 versículos 1 al 3, donde dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando
y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Repitan, y otras muchas que le servían de sus bienes. En respuesta y como expresión de agradecimiento y reconocimiento por los milagros que habían recibido de sanidad y cuidado especial de Jesús hacia ellas, lo honraron al contribuir fielmente al sostenimiento de Jesús y sus discípulos, que naturalmente tenían necesidades básicas, como por ejemplo comida. ¿Comía Jesús? Amén. Claro, sí, era un hombre. ¿Necesitaba ropa Jesús? Sí, era un hombre. ¿Qué más necesitaba? Afeitarse. Claro, afeitarse necesitaba también. ¿Alguna otra cosa? Hospedaje necesitaba. Comida, ropa, calzado necesitaba, ¿no es cierto? Etcétera. Y eso que era un grupo numeroso, porque era Jesús y por lo menos 12 comilones. Todos eran como Lima Nueva. Los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Era un grupo numeroso que vivía con Jesús. Y estas mujeres entendieron que lo que les tocó a ellas fue servir a Jesús. ¿De qué manera? Con sus bienes. Y vamos a repetir esto. Le servían de sus bienes. A ver, repitan. Le servían de sus bienes. De sus bienes. Muy bien. Entonces, el servicio y devoción a Jesús de estas mujeres sigue siendo un ejemplo para cada mujer y para todos los que creemos en Él. Acá son aplicables las palabras de Jesús mismo en Mateo 25, 34 al 40. Es un relato que vos lo podés leer en tu casa, pero te leo alguna parte solamente. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber. El Señor les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de esos hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, dice el Señor. También quiero agregar acá que Jesús destacó la actitud de una viuda muy pobre. Jesús destacó lo que hizo una viuda muy pobre, diciendo que ella echó en la caja, en el cofre de las ofrendas, en el recipiente de las ofrendas, ella echó más que todos los ricos que estaban echando mucho dinero en el arca de las ofrendas. Jesús dijo así: esta mujer desamparada, viuda, muy pobre, que echaba allí su dinero, echó más que todos los otros. ¿Y saben qué echó esta mujer? Se lo explico al pasaje. Dice que echó 2 blancas, es decir, 2 moneditas de cobre. ¿Vieron que a veces cuando nosotros queremos referirnos a que no tenemos nada, decimos: no tengo ni un cobre? Ni un cobre tengo. Y algunos dicen esa palabra, pero no la interpretan, no la entienden, porque se dice para expresar que no tenemos nada, pero no me quedó ni un cobre. Bueno, el cobre en el sistema de la moneda romana era el centavo de menor valor. La moneda más insignificante era el cobre. Lo que había puesto o lo que había echado en el
el arca de las ofrendas, la viuda muy pobre, eran 2 moneditas de cobre, equivalente a un cuadrante, moneda de cobre más barata del sistema romano. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Lo único que le quedaba para comprar su comida fue lo que echó en el arca de las ofrendas, porque a ella le interesaba más la obra de Dios que su propio vientre. Qué enseñanza hermosa. Por eso Jesús las destacó. En este pasaje notemos el contraste entre los que despojaban a las viudas. Según San Lucas 20:47, Jesús retó a los que devoraban los bienes de las viudas, y en contraste con eso dice: acá hay una viuda muy pobre que está echando más que todos en cuanto a la ofrenda. Jesús da una lección sobre la manera como Dios mide la acción de dar. Es la motivación, no es cuánto, sino qué calidad de ofrenda. La ofrenda de una persona no se determina por la cantidad que da, sino por el sacrificio que hace para dar. Es mejor cuando lo hacemos con sacrificio, porque dar de lo que sobra no tiene mucha gracia. Hacerlo con sacrificio es lo que a Dios le agrada. La ofrenda de una persona no se determina por la cantidad que da, sino por el sacrificio que hace para dar. A veces los ricos dan de lo que les sobra y no les cuesta nada. La ofrenda de la viuda, al contrario, le costó todo. Ella dio tanto como podía. Los cristianos del nuevo pacto lo practicamos. Hechos capítulo 3 en el versículo 6. Pero lo que tengo te doy. Pero lo que tengo te doy. Pero lo que tengo te doy. Repitan: te doy. Y Hechos 20:35 dice: más bienaventurado es dar que recibir. Repita: mejor es dar que recibir. Decir: felices los que damos, dichosos los que damos. Es mejor dar que recibir. Cristo es nuestro ejemplo. Gálatas 1:4. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y los cristianos en Macedonia eran destacados en forma muy sobresaliente en cuanto a este principio del Señor Jesucristo: generosidad. ¿Cuál es el principio del Señor Jesucristo? Generosidad. Esto lo vemos leyendo 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. En el capítulo 8, en el versículo 5, vamos a ir a ese pasaje hermoso de la palabra de Dios. 2 Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esto es iglesia. Esto es cristianismo. Esto es tener a Cristo en el corazón. Espontánea generosidad para dar. Esto nos permite ejecutar. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Una de esas familias era la de Estéfanas. Ustedes pueden encontrarlo leyendo 1 Corintios 16, 15 al 18. Pablo los destacaba diciendo: Estéfanas, la familia, es las primicias. Ellos se han dedicado al servicio de los santos. Repitan: se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellas,
a personas que son dadivosas, a personas que son generosas. Hay que sujetarse, hay que respetarlas, hay que obedecerlas. A todos los que ayudan y trabajan, hay que respetarlos, hay que sujetarse, hay que obedecerles. Me regocijo con la venida de Estéfanas, porque era una persona que se daba a sí misma, con su familia, para servir al Señor. Y Pablo dice: porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Filipenses 4, 15 al 20. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiero ser una iglesia como esa que destaca Pablo aquí. Dice: ustedes fueron los únicos. Cuando yo tuve que viajar de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. No es de todos el dar, no es de todos la generosidad, pero prueba del verdadero cristianismo es el dar y la generosidad. Si somos cristianos verdaderos, vamos a evidenciarlo dando, vamos a comprobarlo generosamente. Si somos cristianos, es decir, si tenemos a Cristo en el corazón, espontáneamente sale solo el dar, el abrir la mano, el ofrendar. Dar para la obra de Dios es lo mejor que nos pudo pasar a nosotros. Estoy contento cuando puedo ofrendar. Estoy más contento cuando puedo diezmar. Estoy contento cuando puedo darme, cuando puedo entregarme, cuando puedo ofrecerme a la obra de Dios, cuando puedo hacer como dice Pablo, derramarme como un líquido en el altar del sacrificio y del servicio a Dios, sin mezquinarle nada, sin retasear nada, apretando hacia adelante. Aunque estemos muriéndonos, vamos a estar sirviendo a Dios y no lo dejaremos a Cristo por nadie y por nada, porque hemos nacido para servir al Señor, servir a Jehová con alegría, dice el Salmo 100. Quiero enfatizar una vez más lo que dice Pablo de la iglesia en Filipos. Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Que Dios nos ayude. Que seamos conscientes, que nos demos cuenta, que veamos la necesidad, que aportemos a la obra de Dios, que no seamos ciegos, que no seamos sordos, que no pasemos de largo, que no seamos indiferentes, que algo nos lleve a descubrir la necesidad de la obra y que algo nos lleve a traer lo que corresponde al Señor. Que nadie nos tenga que obligar, que nuestro corazón propio nos obligue, que una voz, como dice el hermano Rumi siempre, una voz en nuestro interior nos diga: lleva esto tanto a la casa de Dios, hazlo urgente, porque hay necesidad, hay una urgencia. Dios puede despertarte por las madrugadas. Dios puede hablarte cualquier noche como Él lo ha hecho ya. Justo antes de que se cumpliera el plazo de tiempo, algunos de los de acá llegó a casa trayendo la provisión de Dios, trayendo el recurso de Dios, trayendo la bendición que suplió la necesidad, y pudimos salir, pudimos viajar, pudimos pagar, pudimos hacer la obra porque alguien oyó la voz de Dios. Alguien recibió el llamado, alguien pudo dar con generosidad para poder ejecutar. Que no seamos de las otras iglesias, que no pasa nada. Que seamos
de esa iglesia que menciona Pablo acá. Ustedes solos